Listo. Pónganle cuidado a ustedes que, bueno, ustedes saben todo lo que yo les he dicho durante todo este tiempo, la mayoría del curso. Esta información vale millones. Ustedes saben lo que yo les he dicho durante todo este tiempo del curso. Voy a poner esto de blanco. Con esto quiero empezar. Aprender algo no significa memorizarlo. O sea, se tiene hoy en día y en el colegio más que todo y en muchas carreras, se tiene ese pensamiento de que para que ustedes aprendan algo tienen que memorizarlo cuando ustedes tengan una evaluación, un parcial, que es lo que hacen ustedes, buscar memorizar la mayor cantidad de información. Digan ustedes, cuando estudian para evaluaciones, exposiciones, lo que sea, ¿qué método utilizan? O sea, ¿qué hacen ustedes para preparar? Digamos, ustedes tienen un texto listo que tienen que exponer al otro día. ¿Ustedes qué hacen para estudiar? Pónganme en el chat o, bueno, como sea. Memorizar. Investigar. Luego, ok, investigar, transcribir, caminar mientras leo el tema, llenar mi información y dominarlo sin memo. Muy bien. Repasar. Entonces, voy a poner ejemplos puntuales. ¿Quién ha hecho la de leer y releer y releer y releer hasta que se le queda en la mente? ¿Quién la ha hecho? Digan, yo sí o no, no sé cómo sea. Yo, ok, bueno, 100, un montón de ustedes. ¿Quién ha hecho, pues, las conocidas, las flashcards? O sea, los cositos en los que uno pone como una pregunta y al otro lado pone una respuesta, todo eso. 64 kilómetros Ok, listo. ¿Y quién ha intentado, digamos, lo lee, intenta repetirlo de memoria, luego lo vuelve a leer, si no ha podido, lo vuelve a repetir de memoria y así hasta que le salga? Ok, entonces dense cuenta que ahí abarcamos una gran parte. Incluso yo también en su momento hacía eso. Y pues me he dado cuenta que además de que era muy pesado, o sea, era un sufrimiento horrible el hecho de tener que repetir y repetir lo mismo hasta que uno se lo aprendiera. Es un sufrimiento grande, pues por eso mismo, porque es repetir el proceso lo mismo y que es lo que incluso a uno no le funciona mucho. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿A quién no le ha pasado que llega después de supuestamente aprendérselo y en el momento se le olvida algo? Ok, siempre, exacto. Y es un gran problema porque, primero que todo, pues por el hecho del sistema educativo que busca que uno memorice. O sea, ese es el primer problema, el hecho de que nos obliguen a memorizar cosas. Pero el problema va mucho más allá. O sea, bueno, nos obligan a memorizar cosas, pero en realidad nosotros estamos aprendiendo. O sea, de todo esto es para, o sea, flashcards, repetir, leer, 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 o intentar aprenderse de memoria, así recitándolo. Las tres son estrategias que uno hace para aprendérselo en el corto plazo, ¿no? O sea, para aprendérselo para mañana o para el pasado mañana. Pero incluso ustedes mañana, cuando lo presenten, se les va a olvidar alguna parte, porque no funciona para aprender, o sea, no sirve. Entonces, muchos de nosotros, o bueno, no sé, ustedes conocen alguna persona que uno dice, uff, esta persona es un genio. ¿Por qué? Porque esa persona se aprende las cosas rápido, no necesita estudiar para una evaluación, digamos, le sale todo muy sencillo y entonces uno dice, pero bueno, ¿y estas personas cómo lo hacen? Obviamente, para todas las personas que quizá no nacimos con esas capacidades desde bueno, valga la redundancia, desde nacimiento,
es complicado, ¿no? Porque dice, pues yo no nací con la capacidad de aprenderme cada cosa que escucho, todo eso. Es muy difícil. Y en su momento yo también sentí esa dificultad. Entonces, dense cuenta ustedes que si no, o sea, no nacimos con esas habilidades que pocas personas tienen, que tienen, em, hay forma de llegar hasta ese punto de decir, bueno, yo también puedo hacerlo así. Obviamente es un gran esfuerzo porque pues no todas las personas nacen con eso y a mí me costó bastante, me costó años, llevo como 1 año y medio realizando todo esto. Entonces, digan ustedes, bueno, voy a quitar esto de acá. ¿Qué características dicen ustedes que tiene un genio? O sea, no alguien que tenga inteligencia, pues sabemos que hay múltiples inteligencias, ¿no? Que inteligencia emocional, que inteligencia no sé qué, pero estamos hablando netamente de inteligencia académica acá, de colegio, de universidad, de lo que sea. Estamos hablando netamente de eso. ¿Qué creen ustedes que debería tener una persona? Al leer comprenden. Ok. Me gusta lo que dice Jan, comprensión. Comprensión es un factor. Em, bueno, voy a poner eso acá súper feo, pero que lo pongo comprensión. Y había otra persona que, Valeria, capacidad para recordar las cosas. Exacto, ese es el otro factor. Memoria. Aprende un ritmo rápido, exacto, pero ustedes dense cuenta que cuando una persona aprende un ritmo rápido no es porque sea más inteligente ni por nada de eso, sino porque su cerebro tiene, o sea, recoge la información tan rápido y hace un discernimiento tan veloz que uno no se da cuenta, pero eso no significa que la persona sea más inteligente, sino que el método que utiliza es mucho más rápido, es mucho más eficaz. En cambio, digamos, uno da muchas vueltas en el mismo lado y tarda más en llegar, digamos, al mismo lugar o llegar a la misma conclusión, pongámosle. Entonces, dentro de esto, ambas se relacionan claramente, tanto la memoria como la comprensión, ¿no? Una persona que comprende harto es fácil que recuerde las cosas, porque uno necesita entender primero para, o sea, que le haga sentido en la cabeza para que uno recuerde eso, porque digamos ustedes, ¿cómo se van a aprender algo que ni siquiera les entra, o sea, que no entienden? Entonces, ahí es donde un problema grande, por ejemplo, de las matemáticas, el hecho de que ustedes les den las fórmulas y ustedes no sepan ni para qué sirve eso. Si ustedes se las pueden llegar a aprender hasta cierto punto si le meten mucha voluntad, hacen un montón de esfuerzo para poder aprendérselas, pero si ustedes no comprenden para qué sirven cada una, les va a hacer la vida imposible el hecho de aprenderse esas cosas. Y un poco con esto de la comprensión del understanding, digamos en inglés, viene el procesamiento profundo, que pues, vendría siendo como así en inglés, deep processing, que es el hecho de entender las cosas no solamente por cómo son, sino más allá de ellas. Y entonces ahora vamos a ver que vamos a tener cuatro, cuatro tipos de aprendizaje, o sea, cuatro tipos, los cuales van a llevarnos a esto que es el HOL, que bueno, son siglas de Higher Order Learning, como aprendizaje de alto nivel. Y entonces vamos a tener cuatro etapas. La cuarta, o sea, como si fuera una jerarquía, ¿no? La cuarta siendo la menos eficaz, o sea, la que menos sirve. La tercera de medio nivel, la segunda medio alto y la primera, pues, de altísimo nivel. Entonces vamos a poner eso por acá. Listo. Bueno, para empezar, básicamente el aprendizaje de alto nivel es como el tipo de pensamiento que crea estructuras, conocimiento, que trata de crear significado a partir de las cosas que vemos. No solamente el hecho de decir, ah, bueno, esto es esto ya, sino a partir de eso que nos dan, empezar a crear relaciones, significados, estructuras y algo mucho más allá de la simple información que nos están dando y que puede llevar a que tengamos
una comprensión mucho más alta. Y obviamente también tenemos el nivel de aprendizaje bajo, que pues puede llegar a ser efectivo, se ve mucho más fácil en el término corto plazo, que es esto de repetir, o sea, porque repetir no es algo complicado, o sea, solamente uno lee, 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 no es difícil. La cosa es que no les va a servir a ustedes a largo plazo, entonces cuando ustedes, no sé, digamos que ustedes van a ser ingenieros, lo que sea, entonces, en segundo o tercer semestre ustedes aprenden algo que les va a ser importante para la vida de trabajador, de todo eso. Pero ustedes se lo aprenden de forma leyendo, leyendo, leyendo y después cuando llegan no van a saber. ¿Por qué no van a saber? Pues porque lo aprendieron con un método de corto plazo, el cual solo les sirvió para el momento, pero después ya no van a saber ni qué es lo que necesitan, ni qué información van a poder utilizar para eso. Entonces, por eso es importante a pesar de que sea, es, tiene mucho nivel alto. Vamos a tener cuatro, ¿no? Lo que yo les decía. Vamos a tener cuatro. Entonces vamos a empezar por la última, que es obviamente lo que les decía, el nivel más bajo de aprendizaje, o sea, el que la mayoría de las personas utiliza y el que no deberíamos utilizar, el cual es, voy a ponerlo en inglés, isolation, o bueno, en español se puede entender más o menos como exclusión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos que ustedes quieren aprender un proceso, o sea, yo sé que acá la mayoría de personas quiere estudiar medicina, no sé, aquí está Gabriela, Juliana, todos quieren estudiar medicina, ¿no? Y entonces muchas veces para aprender, digamos, ciclos como el ciclo de Krebs o, digamos, el proceso de reproducción sexual, lo que sea, se utiliza este método de exclusión, que es básicamente el entender las cosas como son. Entonces yo veo un proceso, pasa esto, luego esto y sigue esto, entonces lo entiendo así como es. Pero vamos a ver que no funciona tan así y no me va a servir mucho. Entonces, digamos que ustedes quieren entender algo por exclusión, digamos que yo les muestro esta regla, la que les estoy mostrando acá. Entonces, digamos, yo les estoy mostrando esta regla y yo les digo que esto me sirve para trazar líneas y ustedes no tienen ningún conocimiento de la regla. Les digo, esto sirve para trazar líneas. Entonces, obviamente ustedes con su conocimiento ya de experiencia, de todo esto, van a decir, ah, bueno, pero la regla no solo sirve para eso, la regla sirve también para medir distancias, así sean pequeñas, sirve para medir distancias, sirve para que algo me quede recto, sirve para todo esto. Entonces, ustedes van a empezar a relacionar el objeto con un montón de cosas más, con más información de las que yo les estoy dando. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, si pongo esto sobre un cuaderno cuadriculado, voy a poder hacer un plano cartesiano, que eso ya es conocimiento mucho más avanzado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si lo cogemos por exclusión solamente con lo que les estoy diciendo, de, ah, bueno, esto me sirve para trazar líneas, de nada les va a servir, o sea, solamente es un conocimiento que decir, bueno, ¿pero qué? Y la idea del conocimiento es que ustedes puedan ir más allá, de la comprensión es que ustedes puedan ir más allá. Si yo les digo solamente una característica de esto, eh, es plateada, entonces ustedes no van a tener mucho más con lo que jugar o poder descubrir, digamos, que es básicamente lo que trata nuestro cerebro de hacer cada rato. O sea, ¿por qué creen ustedes que cuando somos niños tratamos de, no sé, de tocar todo, de hacer preguntas, de hacer un montón de cosas? Pues porque eso es lo que busca el cerebro, o sea, conocer mucho más del entorno en el que estamos y no solamente lo que vemos, digamos. Entonces, por eso, eh, este método de estudio no es tan bueno, por ese mismo hecho que ustedes entienden las cosas como son y ya. Entonces, luego vamos a tener el tercero, que ya es más o menos un nivel medio, que va a ser un nivel aplicado relacional. Entonces, de esto ustedes van a ver mucho matemáticas, entonces pongámosle que ustedes son unos ingenieros y ustedes aprenden una fórmula, pero esa fórmula les va a servir para diferentes contextos. Entonces,
Eso va a ser muy importante también porque, digamos, el hecho de que ustedes puedan verlo en otros contextos, relacionarlo con otras situaciones, va a hacer que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Entonces, decir, ah, bueno, esto me sirve para esto, entonces también me puede servir para esto u otro, que les puede llegar a ayudar en un futuro. Entonces, también es importante esa parte, ¿no? Relacionar. Entonces, eso se relaciona mucho con el pensamiento matemático, probarlo en diferentes situaciones, todo esto, relacionarlo, todo esto. Ahora, en el segundo, ya entrando en un nivel medio alto, esperen que voy a borrar esto. Listo. Entonces, vamos a tener de relaciones, pero no de relaciones como la que teníamos acá abajo, de decir, ah, bueno, esto me puede funcionar en esta otra parte, sino de relacionar varias cosas en una. Entonces, vuelvo al ejemplo de medicina, digamos. Entonces, ustedes los ponen qué sé yo, a aprenderse las partes de la célula. Entonces, y anteriormente ustedes estaban estudiando, no sé, la reproducción celular. Entonces, ustedes ven la parte del núcleo, entonces dicen, bueno, el núcleo pues es el centro de la célula, pero además ustedes lo pueden relacionar con el proceso de reproducción celular. ¿Por qué? Pues porque el núcleo es el que tiene toda la parte del ADN, del ARN, todo esto, ¿no? Entonces, eso ustedes lo pueden ir relacionando y llegan a unir dos ideas que son completamente distintas o que en un principio pueden llegar a ser completamente distintas porque ambas hacen parte de dos procesos diferentes, pero que ustedes pueden relacionar. ¿Por qué? Pues porque se puede llegar a existir esa relación entre ellos. Entonces ahí es donde empezamos a crear grupos de ideas que nos puedan servir para un mismo propósito. Entonces podemos decir, bueno, el núcleo, ya sabemos que el núcleo es el centro de la célula, pero además de ser el centro de la célula, es el que contiene toda esta información del ADN, ¿no? Entonces, estamos relacionando las dos cosas y una cosa no me quita la otra, o sea, que sea el centro de la célula no me quita que tenga, que pueda contener toda esta información genética. Entonces, por eso es muy importante el hecho de crear relaciones entre las ideas, porque puede llevar a una comprensión mucho más alta. Por ejemplo, muchos de ustedes preguntaban, y yo me acuerdo todavía en la clase de historia, ¿no? ¿Cómo hacía para aprenderse tantos datos? ¿Cómo hacía para aprenderse todo eso tan de seguido? Y es cuestión de que ustedes cuando piensan en una cosa directamente la relacionan con la otra. Entonces, digamos, pongámosle, yo pensaba en la Segunda Guerra Mundial y de una vez la relacionaba con lo que seguía, que era Guerra Fría. Y eso no es decir, ah, bueno, se lo aprendí de memoria, sino que el hecho de comprenderlo de esa forma, de que pienso en la Segunda Guerra Mundial como algo solo, pero que a la vez lo puedo relacionar con lo otro, es algo muy importante que ustedes deben aprender. Ahora, el primero y el más importante es el de prioridades. Entonces, ya aprendimos a relacionar ideas, digamos, ya aprendimos a relacionar las ideas mientras vamos estudiando. Vamos estudiando, tenemos varios grupos de ideas. Entonces, vuelvo al ejemplo del núcleo. El núcleo, el centro de la célula y el que contiene información genética. Ahora, tengo otra información también, que con el ribosoma, entonces ahí se da la duplicación y todo esto del ADN y el ARN, o sea, toda esa transformación. Entonces, eso también es otra información que me puede servir, pero digamos que en este momento yo quiero saber nada más eh, parte de la reproducción. Entonces, en este caso, en la reproducción, lo que me sería más importante es cómo se reproduce el ADN, ¿no? No solamente saber que el núcleo es el centro de la célula, eso me sirve, pero hay cosas más importantes. Entonces, por eso también hay que aprender a priorizar, hay que jerarquizar qué ideas son las más importantes, empezar a crear grupos de ideas, las cuales busquen favorecer como lo que yo estoy estudiando. Entonces, de esta forma se ve como algo muy complicado, obviamente, pues porque está explicado netamente paso por paso, pero cuando ustedes de cierta manera llegan ¿a qué? A entender todo esto y a realizarlo, empezar a realizarlo, lo primero que tienen que hacer es saber en qué lugar están. Si están en el de exclusión, si están en el de aplicado relacional, si están en el de los grupos o están en el de prioridades. Si están en el de prioridades, pues muy bien, o sea, están bien, pero si están en el de exclusión,
se complica un poquito, ¿no? Pues porque hay que dejar de estudiar de la forma sencilla, la forma de siempre repetir y repetir y flashcards, todo eso, que hay que dejar de hacerlo totalmente porque se les va a olvidar en nada de tiempo todo lo que aprendieron. Entonces hay que dejar de hacer eso, hay primero que saber en qué nivel estamos y empezar a hacer cosas del nivel siguiente. Empezar a hacer cositas del nivel siguiente, si no sea todo. Obviamente es un poco más complicado porque les va a exigir un montón de actividad cerebral, porque si ustedes se dan cuenta cuando están repitiendo y repitiendo y repitiendo, en realidad no están ejercitando el cerebro, eh, solamente están ¿qué? Repetir. O sea, no están ejercitando el cerebro de utilizar la información para esto, para lo otro, relacionarlo con otro concepto, todo esto, que eso sí les exige actividad cerebral. Entonces, por eso es muy importante eso. Otra cosa, digamos, ustedes están en clase. Entonces, vienen tres cosas que hay que hacer en el corto plazo. Tres cosas. Primero, empezar a hacer cosas del nivel siguiente. O sea, primero saber en qué nivel están ustedes. Entonces, que si están en la exclusión, si están en este, empezar a hacer cosas del nivel siguiente. Empezar a relacionar, empezar a aplicar en diferentes contextos, hacer eso. Segundo, empezar a crear estructuras de preestudio. Es decir, digamos que ustedes quieren estudiar algún tema en específico. Vuelvo con el tema de la medicina. Eh, ustedes quieren estudiar anatomía, lo que sea. Entonces, obviamente hay que empezar de lo más básico, hay que saber unos preconceptos antes de empezar a estudiar, porque ustedes no pueden meterse de una vez en el ciclo de Krebs sin antes saber algo anterior. O sea, primero tienen que saber qué es un organismo, qué conforma un organismo, los tejidos, los músculos, los huesos, todo eso. Entonces tienen que saber eso primero. Por eso es importante hacer un preestudio, primero llenarse con las bases, no entrar directamente en lo más específico porque es muy complicado el hecho de meterse una vez en lo específico si ustedes no saben ni siquiera lo básico. Entonces, y eso también aplica lo mismo para las matemáticas, ustedes no pueden entrar a, a derivar, por ejemplo, si ustedes no saben ni siquiera, no sé, resolver un sistema de ecuaciones 2x2. Entonces, que quizá no esté tan relacionado, pero pues en el orden de jerarquías de matemáticas es así. Entonces, se tiene que realizar de esa forma. Entonces, eso es muy importante. Y esto también se relaciona mucho con las clases. Obviamente, pues en el colegio uno no sabe qué temas va a ver ese día, ¿no? Uno dice, ah, bueno, hoy vamos a ver tal cosa en naturales. Pero si pueden llegar a saberlo, si pueden llegar a hacer eso, estudiar un poquito antes del tema. O sea, como llegar y sabiendo ya un poquito. Porque es muy difícil el hecho que ustedes lleguen y sea todo nuevo, porque en una hora de clase que ustedes aprendan todo fresco es imposible prácticamente. Entonces deben saber algo con anterioridad, al menos así sea una base simple. Por eso es que muchos profesores dicen, bueno, para la próxima clase investiguen esto, pues porque es una base para lo que se necesita. Y eh, otro relacionado con esto de hábitos de preestudio es tomar notas con delay. O sea, ¿qué es con delay? O sea, que las tomen un poquito después. Entonces, ustedes imagínense que están en clase y les dicen algo, escuchan algo y de una vez lo escriben, o ven algo en la diapositiva y de una vez lo escriben. No lo hagan. No hagan eso. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan la información, reciben la información y de una vez la escriben. Es como si no estuvieran dejando el cerebro procesar para nada la información. Simplemente escucho, escribo. Escucho, escribo. ¿De qué me está sirviendo eso? Entonces, ah, no, que estudié esto por la tarde. Y por la tarde ustedes ni siquiera se van a acordar en qué contexto se dio, cuál era la explicación de ese concepto, todo eso no se van a acordar. Entonces es muy importante que primero escuchen la información o la ven visualmente, intentan entenderlo, intentan escuchar, bueno, de qué se trata TIN y ahí sí escriben lo más importante, 3 o 4 ideas, lo más importante. Esto, bueno, yo el semestre pasado en la universidad literalmente no tomé casi ningún apunte, o sea, tengo el cuaderno nuevecito y entendí prácticamente todo perfectamente, porque se tiene ese concepto de que si uno no toma apuntes, uno no fue a clase, uno no fue productivo, uno no entendió nada, lo cual es todo mentira. O sea, tanta gente que uno veía, que yo veía con cuadernos llenos de apuntes y después estaban complicándose estudiando para los parciales. O sea, en cambio, si ustedes entienden bien, entienden perfectamente y tienen lo más importante escrito, luego de haberlo procesado, eso van a tener ustedes una ventaja enorme. Entonces,
Esto de los apuntes y posteriormente todo eso les va a llevar a tolerar un número de información mucho más grande. O sea, van a tender a tomar una información mucho más grande, van a tolerarla. Y obviamente, ¿cómo llegan ustedes a tolerar esa información? Obviamente, uno puede llegar a reentrenar de cierta manera el cerebro, ¿no? Estoy aplicando los métodos incorrectos de estudio, entonces tengo que aplicar los que son, tengo que empezar a hacer los que en realidad tendrían que ser. Entonces, obviamente cuesta bastante porque es reestructurar todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero es muy importante. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a aplicar todo esto, ustedes se van a sentir muy poco productivos. ¿Por qué? Pues porque es complicado, requiere un montón de fuerza intelectual y cuesta bastante pasar de una a otra. Pero cuando ustedes se den cuenta que están dominando esta o que lleguen de una vez acá, todo les va a ser mucho más sencillo. Se los juro que todo les va a ser mucho más sencillo, van a procesar la información mucho más rápido y van a entender ustedes cómo las demás personas entienden las cosas de una vez. Entonces, eso es lo que toca que hacer. Y además de todo, ser muy críticos también con lo que están haciendo. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces lo que se dice es, bueno, es que no se hace un correcto manejo del tiempo. Entonces, la gente se pone a estructurar prácticamente su día al pie de la letra, ¿no? Que hasta ahora voy a empezar a estudiar, que hasta ahora voy a hacer lo otro, que hasta ahora voy a descansar, que hasta ahora me voy a poner a ver una serie y al final de cuentas no terminan haciéndolo, o si cumplen con los horarios, los cumplen, pero de mala gana, horrible. Entonces dicen, no, todavía me falta una hora por estudiar, bueno, entonces voy a hacerlo solamente por cumplir con el horario, lo cual no funciona de nada. O sea, la idea es que ustedes hagan todo esto a conciencia y que sean críticos con su propio método. Dice, bueno, estoy cansado, entonces voy a parar un momento, luego sigo, pero la idea es que ustedes sean conscientes de lo que están haciendo y sean críticos. Estoy utilizando el método incorrecto de estudio, me cuesta demasiado memorizar, me cuesta demasiado entender las cosas. Entonces, es momento, es el momento perfecto de que ustedes digan, bueno, sí, estoy utilizando el método que no es, estoy haciendo lo que no debería hacer en ese momento. Entonces, eso es muy importante y todo esto está demostrado, o sea, se los juro que llevo bastante tiempo intentando llegar a términos con esto, o sea, era algo que yo había empezado a hacer, pero que no sabía si en realidad teóricamente estaba escrito y cuando lo descubrí dije, bien ahí. Entonces, además que la educación es muy teórica en cierto modo, como que es complicado llegar a aplicar todo esto. Bueno, sí dice, bueno, esto me sirve, pero ¿cómo lo aplico? Entonces, fue complicado, pero se llegó a esta conclusión y a esta clase que básicamente acá se acaba. Estos son los consejos. Espero que haya servido de algo. A no ser que ustedes se replantearan y dijeran, sí, yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo mal. Entonces, tengo que cambiar esto. Bueno, sí, lo va a hacer. Entonces, eso es lo que yo quería hacer con ustedes hoy. Eh, el que quiera me escribe, no sé, le respondo cualquier vaina de esto. Y ya, no sé, ya Nelson. Pero para que acabo de entrar en un momento. Sigue echando parla. Okay. Ok. ¿No existirá alguna guía o ejemplos de cómo aplicarlo? Pues básicamente, bueno, esperen que le cambie el nombre a este man. Listo. Pues es bastante teórico esto y la idea es que pues cada uno lo aplica a su forma corriente, ¿no? Porque pues digamos el hecho de que yo les diga, aplíquenlo así, pues va a ser muy complicado porque pues cada uno de ustedes tiene tanto sus diferentes aptitudes, cada uno está en diferente nivel, cada uno le gusta hacer cosas diferentes, cada uno aprende de forma diferente. Y entonces es muy difícil el hecho de que yo me ponga a decirles, háganlo así, así lo hago yo, porque muy probablemente no les va a funcionar. Entonces prefiero como mantenerme al margen de eso, de decirles, háganlo como yo, o porque muchas veces es como eso, ¿no? Uno trata y me pasaba mucho cuando uno veía esto de los videos
del club de las 5 de la mañana, que con la rutina de la roca y de todo esto, que decía, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, hago todo esto, entonces la gente creía que por levantarse a las 5 de la mañana y hacer lo mismo, les iba a funcionar, lo cual pues obviamente no es cierto porque cada persona tiene su ciclo diferente, incluso el ciclo circadiano es diferente, o sea, el hecho de que a ustedes les cueste levantarse temprano y se levanten, no sé, a las 3 de la tarde, lo que sea, no significa que ustedes sean unos estúpidos, sino que aprenden de forma diferente, su cerebro desarrolla la forma, el conocimiento de forma diferente y aprenden de forma distinta. Entonces eso también es lo que hay que entender, que no todos van a funcionar igual y por eso también yo estoy mucho en conflicto con eso de que, bueno, sigue mis hábitos, porque es muy, muy difícil, o sea, de hecho, hay un libro que habla de eso, o sea, es como la vida de diferentes personas que crearon conocimiento y de todo esto, y pues cada una tenía su diferente vaina. Por ejemplo, había una historia de una violinista que se levantaba por la mañana, se levantaba temprano, practicaba por la mañana, descansaba un poquito por la tarde y practicaba otra vez de tarde a noche, pero se acostaba temprano. Y también estaba el ejemplo de Thomas Edison, que llegaba y se quedaba hasta la madrugada y así fue que creó sus invenciones. Entonces todos ustedes trabajan de forma diferente. Ya, ya Nelson va a entrar. Entonces cualquier cosa me dicen. E igual no sé dónde vamos a dejar esta grabación. Esperen. Esa Cuatro. grabación, eso